Amén. En el libro de Lucas, gloria a Dios, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 6, aleluya, versículos del 43 al 45. ¿Lo tienen? Me dice amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Lucas 6, 43 al 45. Y dice así la palabra del Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos aquí en esta porción de la palabra que esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento Él estaba dando a sus discípulos. Y era una enseñanza profunda. Y entonces Él, para poder enseñar y dejar esta palabra, esta edificación para sus hijos, Él utilizó una figura. Y esa figura Él la usó como un recurso para poder dejar esta enseñanza y poder explicarle a sus discípulos de qué es lo que Él estaba hablando. Amén. En el versículo 43 encontramos 4 elementos. Que esos elementos son el árbol malo, el árbol bueno, el fruto malo y el fruto bueno. Amén. Y en el versículo 44 encontramos que este versículo nos habla de 2 cosas diferentes. El primero nos dice que hay 4 elementos: el árbol bueno y el árbol malo. Y después nos habla de un fruto bueno y de un fruto malo. Pero en el versículo 44 el Señor nos habla de conocer el árbol, de conocer de qué tipo de árbol se trata, si se trata de un árbol bueno o si se trata de un árbol malo. Amén. Amén. Y luego, en la segunda parte de este versículo, Dios habla y dice que no se pueden cosechar, amén, no se pueden cosechar higos de los espinos, porque los espinos que dan cargos. Y no se puede vendimiar o cosechar uvas de la zarza, porque la zarza que da, la zarza mora. Y entonces vemos acá que el Señor nos está diciendo, primero, que debemos conocer el árbol. Y después nos dice que no se puede intercambiar el fruto entre árboles de diferentes especies. Y entonces usted dirá, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de esta figura, esta representación? Y entonces, primero vamos a desarrollar la primera parte del versículo 44. Dice que debemos conocer el árbol por su fruto. Usted sabe que hay algunas plantas que se asemejan, ¿no es cierto? Si usted, como yo, no es muy conocedor de las plantas, usted puede ir quizás a un campo y se encuentra con un montón de árboles y
por ahí ve y dice, bueno, ese árbol se parece a este, al otro y al otro. Pero usted quizás no pueda saber con exactitud qué tipo de árbol es porque no tiene el fruto. Amén. Y entonces quizás usted se queda un tiempo en ese lugar y el árbol empieza a florecer y empieza a dar fruto. Y cuando el fruto se desarrolla, usted va a ver que el árbol que usted pensó que era una fruta, dice, ah, mira, este árbol es un limonero. Ah, mira, y este árbol que yo que pensé que era un limonero es un naranjo. Y este árbol que yo pensé que era un naranjo es un mandarino. Porque más o menos estos árboles tienen la misma estructura, parecidas las hojas, la misma altura. Son similares, pero el fruto es diferente. Y entonces, ¿cómo usted se pudo dar cuenta de qué tipo de árbol era? A través del fruto. ¿Sabe qué pasa? Esta misma analogía, esta misma representación, lo podemos entender cuando el Señor nos habla del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña son parecidos, pero no son iguales. Uno tiene un fruto que es comestible y el otro tiene un fruto que cuando usted lo prueba termina siendo dañino y contamina al trigo. Cuando dice gloria a Dios. Y entonces, ¿cómo se dan cuenta cuándo es trigo y cuándo es cizaña? Dijo el Señor, dejad el trigo y la cizaña crecer juntos, porque cuando llega el tiempo de la cosecha, cuando llega el tiempo de levantar los frutos, el Señor mandará a sus ángeles y levantará el trigo por un lado y la cizaña se irá al fuego eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, a través del fruto es que nosotros podemos reconocer entonces qué tipo de árbol es. Luego, la segunda parte habla de este versículo 44, nos dice que no se pueden cosechar higos de los espinos, ni de la zarza se puede cosechar uva. Lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿por qué el Señor elige el ejemplo de los árboles y de la cosecha? Usted sabe que el Señor creó todo perfecto. Diga conmigo, Dios creó todo perfecto. Y sabe que Dios creó todo bajo su perfecta voluntad y bajo su deseo. Ayer estábamos estudiando en Pilar y la enseñanza nos decía que Dios decidió darle cada color específico a cada flor, hacer un animal diferente a otro y darle un rasgo que lo distinguiera del otro animal. Y Dios creó todo y lo hizo bajo su voluntad, bajo toda su sabiduría y bajo todo su conocimiento. Pero lo más maravilloso es que Dios creó todo bajo cada cosa, bajo su naturaleza. Díganme conmigo, bajo su naturaleza. Y luego los creó también según su género y también lo creó según su especie. Amén. Cuando yo pienso en que Dios creó todas las cosas perfectas y bajo su voluntad, y su voluntad sigue siendo perfecta, yo le daba gracias al Señor. ¿Sabe por qué le daba gracias al Señor? Le decía, Señor, gracias, porque bajo tu perfecta voluntad, bajo tu deseo, tú me dices en tu palabra que desde la eternidad tú me pensaste. Y cuando llegó el momento, tus manos me formaron en el vientre de mi madre. Y yo le decía, Señor, gracias por mi color de piel, porque quizás en algún momento yo habré dicho, ¿por qué soy tan morocha? Pero para el Señor soy hermosa. En algún momento habré dicho, Señor, ¿por qué no salí con ojos azules, o ojos verdes, o ojos caramelo? Pero el Señor en su perfecta voluntad me hizo hermoso. Mira a tu hermano y decirle, para el Señor sos hermoso. Aceptate.
aceptate. Amén. Y entonces, gloria a Dios, ¿sabe qué? Quiero hablarle un poquito de esta perfecta voluntad y este deseo del Señor de crear todo en perfección. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, capítulo 1. Aleluya. Y en el versículo 12, Génesis, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos que el Señor de la tierra produjo todo lo que es de naturaleza vegetal. Y dentro de la naturaleza vegetal, el Señor creó plantas y también creó árboles. Y cada una de estas plantas y de estos árboles los dividió según especie y según género. Amén. Luego vemos en el capítulo 1, versículo 20, 21 y 24, que Él creó toda la naturaleza animal. Diga conmigo, la naturaleza animal. Versículo 20 dice: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y de toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y entonces vemos que hasta aquí el Señor creó todo lo que es la naturaleza vegetal, creó toda la naturaleza animal, y dentro de lo que es la naturaleza animal, que creó lo que está en las aguas, lo que se mueve en los cielos y lo que se mueve en la tierra. Y dentro de lo que se mueve en la tierra, lo dividió entre fieras, entre ganado, y dice luego todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y dice Dios que cuando lo creó y vio todo lo que había creado, era perfecto, y Dios dijo que era bueno. Amén. Y todo fue creado según su especie y según su género. Y luego, llegando ya al punto que quiero desarrollar, Dios creó la naturaleza humana. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Vamos a leer capítulo 1, verso 27, y dice: y Dios creó al hombre y a su mujer, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces Dios crea al hombre, y diga conmigo, y lo hace todo perfecto. Pero hace su creación, hace los animales, todo ser viviente, y crea al hombre y lo hace perfecto, a su imagen y a semejanza. Ahora, ¿qué es lo que luego pasa? Pasa que esta naturaleza que había sido creada perfectamente, esta naturaleza humana que había sido creada perfectamente por Dios, vino a ser corrompida y alterada por el pecado. Entonces, Adán cae en pecado. Amén. Y sabe, quiero contarle unas cosas que suceden después del pecado. Dice que el Señor le dio a Adán un cuerpo, pero después del pecado, ese cuerpo vino a ser carne. Diga conmigo, el cuerpo vino a ser carne. Luego dice que el alma que Dios le había dado al hombre vino a ser concupiscente. ¿Sabe qué quiere decir concupiscente? Que el alma del hombre
afectada por este pecado, vino a llenarse de deseos y de pasiones desordenadas. El alma se convirtió en un alma concupiscente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Luego dice que el espíritu del hombre cae en muerte espiritual. Esto es muy profundo porque todo esto aconteció luego del pecado. Y entonces el hombre, el espíritu del hombre, cae en muerte espiritual. Y la conciencia del hombre, afectada por el pecado, queda en tinieblas. Y entonces el hombre fue entregado a sus propios deseos y a sus propias pasiones a causa de no tener a Dios. Y luego se desconectó el hombre, perdió la comunión con Dios. Diga conmigo, perdió la comunión con Dios. Pero esto no solamente, el pecado no solamente afectó al hombre, sino que afectó toda la creación de Dios. Entonces, vimos que Dios crea todas estas naturalezas diferentes, pero ahora nos estamos olvidando de una naturaleza que es la naturaleza espiritual. Diga conmigo, la naturaleza espiritual. ¿Sabe cuál es esta naturaleza? Esta naturaleza espiritual, celestial, divina, es la que proviene del Señor. Diga conmigo, es la que proviene del Señor. Y ahora la pregunta es, esta naturaleza espiritual, celestial, divina, que proviene de Dios, ¿a dónde está? ¿A dónde la encontramos? Mira a tu hermano y decirle, está en vos, está en mí. Juan 6, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Y encontramos a Jesús hablando con Nicodemo. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de Dios. Y en el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es. Y entonces en el verso, vamos a leer ahora, aleluya, el verso 15. Y dice, 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los que creen en Jesús, diga conmigo, los que creen en Jesús, los que confiesan su nombre, los que confiesan sus pecados, los que se arrepienten y los que le aceptan como su Señor y Salvador y muestran frutos de arrepentimiento y se bautizan, experimentan en su vida el nuevo nacimiento que viene del Espíritu. Y entonces ese nuevo nacimiento viene a significar que esta vida de Dios, que esta vida eterna, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, vino a morar a nosotros. Dios está morando en nosotros. Su naturaleza divina está morando en nosotros. Su Espíritu está morando en nosotros. No solamente hemos recibido la vida de Dios, sino que también hemos recibido una conciencia nueva. Hoy podemos entender cuán perdidos estábamos en las tinieblas. Hoy podemos entender cuán perdidos estábamos en el pecado. Hoy podemos entender porque su Espíritu nos habla cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal, porque Dios nos ha dado una conciencia nueva, nos ha dado su vida y a través de su Espíritu Él viene a obrar en cada uno de nosotros. Aleluya.
que yo le estoy enseñando es toda una explicación, sin olvidarnos de que tenemos que entender qué quiere decir el versículo 44, cuando nos dice que no podemos cambiar los frutos de diferentes plantas. La uva va a dar uva, amén. La vid va a dar uva, la higuera va a dar higos, y los espinos van a dar abrojos, y no se pueden intercambiar. Ahora, tenemos esta vida de Dios, tenemos esta vida divina, ¿y para qué está en nosotros? ¿Sabe que la vida de Dios está en nosotros y tiene que gobernar? Decir conmigo, tiene que gobernar todo mi ser, tiene que gobernar mi espíritu, tiene que gobernar mi alma y tiene que gobernar mi cuerpo. Ahora, ¿cómo es que esta vida de Dios va a poder gobernar todo mi ser? ¿Cómo es? Preguntarle a tu hermano y decirle, ¿cómo puede esta vida de Dios gobernar todo tu ser? Primero, esto va a depender de nosotros. Decir conmigo, de mi trabajo y de mi esfuerzo. Tenemos que llevar primeramente una vida espiritual. Tenemos que ir a Dios y alimentarnos de Dios, de su palabra, de su espíritu. Tenemos que estar continuamente en comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la gratitud a Dios, a través de la palabra de Dios, abriendo mi corazón a su palabra y cumpliendo lo que Él me dice a través de su palabra. Amén. Viviendo una vida completamente sometida a Dios. De esa manera, esta naturaleza divina, esta vida de Dios va a poder gobernar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Y cómo puedo yo someterme a Dios? Abriéndome a Dios, abriendo mi corazón a su palabra, abriendo mi corazón a su verdad, no rechazando y no teniendo en poco lo que Dios me pide en su palabra, aceptando los tiempos del Señor y no imponiendo mis tiempos, porque los tiempos del Señor son perfectos y Él sabe por qué. Cada cosa la pone en su tiempo. ¿Y sabe qué más? Me someto totalmente a Dios. Cuando dejo de alimentar mis propios deseos, mis caprichos, lo que yo quiero, para cumplir con los deseos de Dios. Amén. Y cuando someto mi voluntad, lo que yo quiero hacer, cuando yo someto mi vida, mi tiempo, todo al Señor, a su voluntad, entonces ahí yo vivo una vida completamente sometida a Dios. Y esta vida de Dios es Dios mismo tomando el control de toda mi vida y de todo mi ser. Amén. Ahora, vimos por un lado que hoy nosotros todavía estamos afectados por la vieja naturaleza, por el viejo hombre, por la carne, por las pasiones, por los deseos. Todavía estamos afectados por aquella caída, porque aún, a menos que alguien tenga acá su cuerpo glorificado, ¿alguien tiene ya el cuerpo glorificado? No. El cuerpo glorificado lo vamos a recibir cuando venga el Señor, y en el rapto, en ese abrir y cerrar de ojos, Él se lleva a su iglesia, y entonces usted y yo recibiremos ese cuerpo glorificado, incorruptible, como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todavía estamos afectados. Y entonces surge una pregunta. Y la pregunta es,
si este cuerpo todavía puede ser afectado y está afectado por el viejo hombre y por la vieja naturaleza, por la vieja mujer, por lo viejo, ¿cómo puede convivir la vida de Dios y la vieja naturaleza en el mismo cuerpo? Porque dice su palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede convivir la vida de Dios en este cuerpo con el viejo hombre? ¿Sabe cuál es la respuesta? No puede. No puede convivir. La vida de Dios no puede convivir con el viejo hombre. Por eso es necesario, por eso parte de nuestro trabajo consiste en todos los días ir a la presencia del Señor para matar a este viejo hombre, para matar a esta vieja mujer, para matar sus deseos, sus pasiones, su carne, para matar todo lo que no es de Dios y para que viva el Espíritu de Dios en nosotros y tome el control y tome el gobierno. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 8. Aleluya. Romanos, capítulo 8. Aleluya. Verso 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces aquí viene la revelación, lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos en el versículo 44. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, o vive el Espíritu o vive la carne. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Vive el Espíritu en nosotros y entonces habrá frutos del Espíritu. Vive la carne en nosotros y entonces habrá frutos carnales. Pero del Espíritu nunca va a poder salir un fruto carnal. Y de la carne nunca va a poder salir un fruto espiritual. Esa es la revelación. ¿Sabe lo que pasa, iglesia? Si nosotros realmente amamos al Señor, si nosotros realmente queremos que Dios more en nuestras vidas, si nosotros realmente queremos manifestar en nuestra vida frutos espirituales, entonces debemos buscar a Dios. Debemos consagrarnos a Él, debemos someternos a Dios, a su deseo y a su voluntad. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para hacer morir el viejo hombre, la vieja mujer, la carne, las pasiones. ¿Sabe qué, iglesia? Mientras meditaba en esto, el Señor me decía, es tiempo de búsqueda. No es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo, valga la redundancia, es tiempo de búsqueda. Es tiempo de buscar al Señor y de encontrarnos con el Señor. Es tiempo que le dejes de poner las mil y una excusas al Señor. Yo pienso en el Señor y digo, menos mal que el Señor es todopoderoso y sobrenatural, porque si fuera humano ya tendría las orejas inflamadas así de todas las excusas que su pueblo le pone, de todas las excusas y los argumentos. Y hay algunas excusas que son inverosímiles. No se la cree ni un niño de 2
y de 3 años. Y esos hijos de Dios se presentan con esas excusas delante del Señor. Ay, Señor, me cuesta levantarme temprano, perdóname, hoy no te busqué. Y todos los días la misma excusa. Oh, Señor, hoy estoy cansado para buscarte. Te entrego mi alma, mi espíritu, amén. Y me voy a dormir. Hoy tengo mucho sueño. Señor, perdóname. Hoy tengo tanto trabajo que hoy no tengo tiempo para buscarte. Y esa historia se repite todos los días. No le robes el tiempo a Dios. Es tiempo de búsqueda. No te olvides, me dice el Señor, que cuando no tenías trabajo, que cuando no tenías sustento, me pediste un trabajo, me pediste que te bendijera, y yo lo hice, y te bendije, y te di un trabajo, y te prosperé. Y ahora, por ese trabajo con el cual yo te bendije, tú me estás robando mi tiempo. Tú me estás robando el tiempo y encima te presentas ante mí con excusa para decirme que por ese trabajo no tienes tiempo para mí. Que por ese trabajo llegas tarde a la iglesia. Que por ese trabajo llegas tarde al estudio bíblico. Que por ese trabajo no vienes y concurres y no te congregas como tienes que congregarte. El Señor dice, basta de excusa, es tiempo de buscar a Dios. Si usted realmente quiere cambio, si usted quiere realmente vivir una vida transformada, si usted realmente quiere ser un árbol bueno y dar frutos buenos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de dejar las excusas, es tiempo de dejar de mentirle a Dios y de esforzarse para buscar esta transformación y este cambio. Aleluya. Otros le dicen al Señor, ay Señor, tengo estos hijos, tantos hijos que me vuelven loca. ¿Y para qué tuviste tanto? Se solucionaba fácil eso, ¿no? ¿Y sabe lo que le dice el Señor a esas mujeres y a esos padres que están cansados de sus hijos, rebeldes, revoltosos, que no tienen tiempo? El Señor le dice, mujer, varón de Dios, ordena tu casa, ordena tus hijos, ponte firme, ordena cada cosa en su lugar y entonces con gozo y con alegría podrás decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Al Señor. Y hay otros que se sumergen en la tristeza. Señor, hoy estoy triste, hoy estoy amargado, hoy no puedo buscarte. Hay otros que le dicen, no, Señor, hoy hace frío, mañana hace calor, hoy está lloviendo. No, Señor, no me voy a buscar porque me puedo derretir. Señor, me duele la uña, se me despegó la pestaña postiza, tengo que ir a hacerme el service, se me cayó la uña acrílica, hoy tengo que ir a hacerme el service, Señor, y resulta que por esas excusas que le presentas al Señor, dejas de buscarlo. No le digas al Señor, Señor, me arrodillo y no siento nada. Por eso no me arrodillo, porque yo intento buscar al Señor. Pero como yo me arrodillo y no siento nada, y no, ¿para qué me voy a arrodillar si no siento nada? Me levanto y me voy y me miro una serie en Netflix. Y entonces ahí mirando la serie en Netflix, me puedo ver los 800 capítulos de la temporada 1, 2, 3, 20. Y ahí se me pasa el tiempo, pero en la presencia del Señor no puedo estar ni 5 minutos. No le digas al Señor, Señor, no puedo leer la Biblia porque me siento a leer la Biblia y es como un somnífero, me empiezo a dormir, empiezo a bostezar, Señor. Ay, prefiero irme a tomar mate con mi prima. Prefiero irme a tomar mate, a chusmear un rato con mi amiga, con mi vecina.
Y el Señor quiere tener un encuentro contigo. No le digas al Señor, Señor, llego tarde porque todos los días pierdo el colectivo. Ordena tu vida. Salí más temprano. Haz un poco de ejercicio, salí una hora antes, caminar, que te va a hacer bien. Y tomarte el colectivo a tiempo y vas a ver que ordenando tu tiempo, ordenando tu casa, vas a salir y el colectivo no lo vas a perder, porque el colectivo pasa todos los días al mismo horario, pero el que no sale al mismo horario es la iglesia, y entonces le pone excusa al Señor, Señor, no puedo buscarte. Qué triste que es. Imagínense, yo le voy a hacer una representación. Imagínese que alguien a usted le deba mucha plata y que usted está esperando que esa persona que le debe mucha plata le lleve lo que le debe a su casa, ¿no? Y entonces él se le llama y dice, uy, María, hoy no fui porque hace frío. María, hoy no fui porque hace mucho calor, 40 grados, no voy a ir. Ay, María, aguantame mañana voy, si no llueve. Y como llovió, no fuiste. Y entonces llega un momento que María se cansa de tanta excusa. ¿Sabe que usted y yo tenemos una deuda impagable con el Señor? No nos alcanzaría la vida, ni esta vida terrenal, ni la vida celestial para pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. El sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario no alcanzaría, porque Él, a través de ese sacrificio, el Señor ha limpiado nuestros pecados, nos ha dado salvación, ha llevado nuestras dolencias y enfermedades, pero la iglesia le pone excusas. Y el Señor dice, basta de excusas. Si usted quiere cambios y usted busca de Dios, entonces habrá cambios. Si usted quiere ver una casa edificada por Dios, nuestros hijos restaurados, libres, sanos, busque a Dios. Porque el que busca a Dios le encuentra. Él se deja hallar por aquellos que le buscan. Si usted quiere dejar de vivir en la aflicción, en la tristeza, busque a Dios. Porque dice que su espíritu es derramado sobre nosotros y Él quita el espíritu abatido, angustiado, y derrama sobre nosotros un óleo, un manto de gozo, un manto de alegría. Si usted quiere paz y está cansado de vivir atormentado, busque a Dios y deje de perder el tiempo, y entonces vivirá una vida transformada y de buenos frutos. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios. Y por último, quiero invitarte a que leamos el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo había predicado hace un tiempo atrás de que nuestro mayor tesoro es Cristo. Y Él está en nuestra vida, en nuestros corazones. Ahora, si realmente está Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, buscaremos y nuestras palabras expresarán a Dios. Y el fruto de nuestras palabras expresará a Dios. Pero hay un problema. ¿Sabe cuál es? Uno de los problemas que tiene la iglesia es que no se pone a pensar lo que sale de su boca.
Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces la iglesia habla. Y no escucha lo que sale de la boca. Si la iglesia realmente se detuviera a pensar lo que sale de la boca, ¿sabe qué encontraría? Encontraría que muchas áreas de los corazones no están tratadas por Dios, no están sometidas a Dios, no está gobernando Dios. Dios no ha transformado, pero la iglesia no escucha lo que habla, solo abren la boca y salen palabras, y muchas veces es terrible porque de la propia iglesia, los hijos de Dios, aquellos árboles que deberían ser buenos, salen palabras corrompidas. ¿Qué salen? Palabras corrompidas, palabras contaminadas, que lo único que hacen es demostrar que hay áreas en nuestro corazón que aún están corrompidos, que aún están sucios, que aún están torcidos y que aún necesitan el trato del Señor. ¿Sabe lo que le dijo Dios a los fariseos? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Le dijo en Mateo 12:34, no busque, yo se lo digo, le dijo: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede. Por más que intente hacer un fruto bueno, lo que hay en el corazón está malo. ¿Cómo podéis? No se puede. No se puede. Si el corazón está limpio, hablará cosas limpias. Si el corazón está bueno, está purificado, está transparente, entonces saldrán cosas buenas de ese corazón. Y yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Qué te dicen las palabras que salen de tu boca? Si hoy tú empiezas a analizar tu vida, ¿qué dicen las palabras que salen de tu boca? Lo que tú expresas. Quizás puedan decir que todavía el enojo te gobierna, que eres irascible, iracundo. Quizás las palabras que salen de tu boca pueden decir que todavía te gobiernan la gritería, o quizás aún te gobierna el orgullo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tus hijos te tratan a ti? ¿Cómo le estás enseñando? ¿Qué muestra las palabras que salen de tu boca? Quizás todavía las palabras que salen de tu boca muestran que todavía te gusta la contienda, el pleito, que todavía eres un poco arrogante, un poco soberbio, un poco orgulloso, orgullosa, un poco vanidoso, que por ahí todavía hay un poco de celo, de envidia, que por ahí hay todavía rebeldía, insolencia, mentiras, trampa. Quizás tus palabras, y no, la iglesia no se puso a pensar lo que habla, están demostrando que todavía tienes un corazón con amargura, con negatividad, o quizás con espíritu de inferioridad, te sientes inferior y entonces
manifiestas todo eso. Pídele a Dios en esta noche. Pídele a Dios todos los días, no solo en esta noche. En su presencia, pídele a Dios que Él te revele lo que hay en tu corazón, que Él escudriñe, que Él te haga ver lo que aún está contaminando ese corazón. Y ese corazón, cuando tú lo quieres presentar ante la presencia de Dios, tú piensas que está puro y transparente, pero todavía está torcido, todavía está sucio, todavía está corrompido, todavía está contaminado. Pídele a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él escudriñe nuestros corazones. Yo quiero invitarte, iglesia, a que tú te pongas un minuto de pie.